Maneja tu camino. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al tercer capítulo ya de 360 en CNN Chile. La noticia desde todos los ángulos. Y nuestra noticia de hoy es la disputa por televisión nacional. Claro que sí, vamos a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días cuando el presidente del directorio, Francisco Orrego, nombrado por el gobierno, desata una guerra interna al pedir públicamente la salida del director ejecutivo de la señal, después de que se filtraran las condiciones de su contrato. Ese hombre, Jaime de Aguirre, es defendido por los directores de la oposición que piden a su vez la salida de Orrego del cargo. La Moneda respalda a Orrego, los directores de oposición incluso anuncian acciones judiciales contra él. ¿Qué hay de fondo en esta polémica? Vamos a profundizar en este tema en 360 y también vamos a hablar del modelo que queremos de televisión pública para Chile. Para ello nos acompaña, por ejemplo, ya vamos a conversar con él, pero voy a aprovechar de saludarlo, a Carlos Mladenich, alguien que conoce muy bien esta realidad porque fue vocero de gobierno y además presidente del directorio de TVN. Carlos, con esa experiencia, ¿hay una operación política aquí? No sé si hay una operación política, pero es por libro. Lo que no debe pasar en una empresa, que se pelee el directorio con el principal ejecutivo, nadie está cumpliendo los deberes de director, el deber de informarse. Hay directores que dicen, a mí no me contaron. Si no es que te cuenten, es el deber de estar informado, el deber de cuidar la empresa, el deber de lealtad. Todo es casi por hacer un curso de gobierno corporativo, decir, cuidado, no están haciendo la pega. Vamos a profundizar más adelante con Carlos Mladenich en ese análisis bien crítico de lo que ocurre. Y también vamos a hablar con nuestros ciudadanos 360. Claro que sí, que nos acompañan en el día de hoy. Los voy a saludar y también les voy a dejar una preguntita para comenzar la discusión. La psicóloga Valentina Olivares, el abogado Patricio Hidalgo y el empresario Jorge Rassuis. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Jorge, no se te vaya a ocurrir meterte al Congreso con esa pinta. Ah, no, pero al revés, con esta pinta que... ¿Me puedes contar de qué es tu polera? Es de una fundación, Fundación Panal, que impulsa el emprendimiento entre los jóvenes, los adolescentes. Ya. Les dejo una pregunta para partir de la discusión, luego vamos a ir en profundidad con ustedes. ¿Para qué sirve hoy Televisión Nacional? Patricio. Como empresa, de bastante poco, porque una empresa tiene que generar utilidades. Como servicio, que tiene que prestar un servicio y no generar utilidades, es el gran desafío del futuro, ¿no? ¿Valentina? Hoy día TVN se ha dedicado a sobrevivir y eso no es un proyecto de televisión pública. Lo que necesitamos hoy día es un espacio que nos sirva para fiscalizar el poder, representar a la ciudadanía y los cambios que hoy día como sociedad estamos viviendo. Creo que el canal público es muy necesario, pero el mundo cambió y los canales públicos han cambiado. Tienen que dar cultura, deporte, noticias, pero no sé si tienen que dar telenovelas, por ejemplo. Vamos a profundizar en esas miradas también más adelante. Antes les vamos a contar sobre la crisis de Televisión Nacional. Tenemos una nota preparada y esta es la nota. Las empresas públicas son del Estado y no del gobierno de turno. El Canal 7 es ingobernable con un directorio quebrado, como lo estamos viendo hoy día. Yo no conocía las cláusulas de salida del director ejecutivo. Alta tensión. Podría ser el nombre de un programa televisivo, pero no. Televisión Nacional de Chile vive en carne propia una nueva crisis, sin director de programación ni de prensa, y ahora con la disputa entre quienes buscan la salida del director ejecutivo Jaime de Aguirre y los tres directores opositores. El presidente del directorio me vino a ver a mi casa, me planteó que quería sacar al director ejecutivo y que quería contar con mi voto. Yo le expresé que yo no estaba de acuerdo con esa idea, que no me parecía que fuera algo prudente ni necesario de hacer, y por lo tanto no contaba con mi voto. Pero Francisco Orrego guarda silencio y también lo hacen los directivos ligados a Chile Vamos, pero un exmiembro, quien tuvo que aprobar la llegada de Aguirre, contó detalles. Yo no conocía respecto a las condiciones de salida especiales que tenía este contrato. Lo que nosotros sabíamos es lo que ha aparecido en los medios de comunicación, respecto de que conocíamos el monto del contrato, el monto bruto, pero no las condiciones especiales. 18 millones de pesos de remuneración, pero son los beneficios los que gatillaron la polémica, que tendría un trasfondo mayor. Al menos así lo pensarían en la UDI, aunque un ministro gremialista lo descarta. No pertenezco a esos grupos de WhatsApp, no, Matilde, no. Cuando te digo no, es no. Yo no puedo afirmar, y sería muy irresponsable hacerlo de parte mía, una afirmación acerca de
el color o la significación política de sus trabajadores o sus profesionales. Yo creo que Orrego le molesta la presencia de Jaime Aguirre porque en el fondo Orrego quisiera primero tener una televisión de partido. Un claro indicio de que se quiera privatizar Televisión Nacional y que la derecha quiera terminar con Televisión Nacional porque el modelo de mercado que tiene lo hace inviable. Yo creo que más de alguno en la almohada de la derecha, antes de quedarse dormido, piensa en eso. No sé si los que están en el directorio, porque a la derecha jamás le ha gustado una televisión pública. Para algunos al interior del oficialismo habría diferencias de opiniones entre la UDI y RN. Que no veo dónde se puede ver una pugna entre RN y la UDI, al revés. RN y la UDI estamos absolutamente de acuerdo en apoyar a los directores que han sido designados, estamos completamente alineados detrás de las gestiones que está haciendo el presidente del directorio. Aquí hay una institucionalidad, hay un directorio, hay una forma de nombrar ese directorio, hay una forma de nombrar al director ejecutivo y dentro de esa institucionalidad se tienen que resolver los conflictos, los problemas para que la televisión pública que representa a Televisión Nacional efectivamente esté al servicio de todos los chilenos y no sea aprovechada ni cooptada por nadie. Ya están las firmas para una comisión investigadora en el Congreso Nacional. Dudas sobre el futuro del directorio, también del director ejecutivo, con los dineros de la capitalización en poder de Bellavista 0990. TVN vive horas clave. Felipe Hernández, CNN Chile. Una tremenda crisis. Para entenderla hay que entender cómo está cuoteado el directorio de Televisión Nacional entre gobierno y oposición. Veamos cuál es la composición del directorio de TVN. Ahí está el presidente del directorio, Francisco Orrego, que es nombrado directamente por el presidente de la República. Hay 3 directores de oposición, Antonio Leal, Máximo Pacheco y Francisco Frey. Luego, si nos vamos abajo, está la representante de los trabajadores Consuelo Saavedra, sin derecho a voto, y los 3 directores del oficialismo, Gonzalo Cordero, Anita Oligüe y Pilar Vergara. Con ello, entonces, uno dice, el oficialismo tiene mayoría, 4 contra 3, entre quienes tienen derecho a voto, sí. Pero hay un punto que es muy importante. Para destituir al director ejecutivo o para destituir al director de prensa, se necesitan 5 de los 7 votos, precisamente para evitar que uno de los sectores políticos le pase la aplanadora al otro y hacer que esto sea por consenso. Entonces, le falta un voto a Orrego para poder sacar a De Aguirre y ese voto no lo tiene. Esa es entonces la situación de empate que se ha provocado en el directorio. ¿Quiénes son los protagonistas de esta controversia? Lo vamos a revisar de inmediato aquí en 360 en CNN Chile. Vamos a ver entonces a Francisco Orrego. ¿Quién es Francisco Orrego, el actual presidente del directorio de Televisión Nacional? Ahí está, ya apareció Francisco Orrego, abogado primo del exintendente metropolitano Claudio Orrego de la Democracia Cristiana. Es cercano a Cristian Larroulet, ministro secretario general de la presidencia. Se considera que Larroulet, ex ministro secretario general de la presidencia, hoy jefe del equipo de asesores del presidente Piñera. Se considera que Larroulet fue importante en el nombramiento de Orrego en ese cargo. Fue subsecretario de Minería en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, reemplazando al cuestionado y ahora condenado Pablo Wagner. Dirigió la Sociedad Nacional de Pesca, que reúne a las grandes pesqueras en la época posterior a la promulgación de la Ley de Pesca, y con ello lideró también el lobby para evitar la anulación o la derogación de esa ley. Decía en esa época sobre una eventual anulación de la Ley de Pesca: no solo va a afectar al sector pesquero en su conjunto, estos tanto industriales como artesanales, sino que al país completo. Francisco Orrego, entonces, es uno de los protagonistas de esta controversia. ¿Quién es el otro protagonista? Lo revisamos de inmediato, pero antes de mostrarlo, les voy a mostrar una canción, que probablemente es la mejor manera de presentar al actual director ejecutivo Jaime de Aguirre. Ahí está, Jaime de Aguirre es el compositor del himno de la Franja del No. Es una de los asuntos por lo que es más conocido. Tiene una larga carrera en televisión. Revisemos la ficha de Jaime de Aguirre en esta disputa por Televisión Nacional. Sonidista de la Universidad de Surrey en el Reino Unido. Como les decíamos, compuso este jingle: Chile, la alegría ya viene para la campaña del no. Director de programación de TVN desde el 91 hasta el 2002 y director ejecutivo de Chilevisión desde 2002 hasta 2015. En ambos cargos es una trayectoria muy reconocida. Fue director de programación en Canal 13 durante solo 5 meses y en diciembre de 2016 asumió como director ejecutivo de Televisión Nacional.
se fue con una controversia muy importante de Chilevisión Jaime de Aguirre, después de que se descubriera que se le habían pagado ciertos beneficios por medio de boletas que eran ideológicamente falsas, por servicios no realizados durante su permanencia en el canal. Esa fue la polémica que terminó gatillando su salida entonces de Chilevisión. Presentados los puntos en disputa, presentado el conflicto, vamos a hacer ahora la discusión sobre la televisión pública. ¿Cuáles son los modelos de televisión pública que existen en el mundo? Rolf Pasciold entró en ese tema y este es su informe. ¡Qué ordinario! ¿Cómo dijo, señor? El señor no es ordinario. ¿Aló? Aló PCS es el único que incluye ver en pantalla quién llama. Somos 100, siempre redonditos con macapas, siempre Eran el sustento de los años dorados de TVN, desde multitiendas, tallerines hasta medicamentos. No hay otra. Si es Bayer, es bueno. Aunque cueste entenderlo, los comerciales, o mejor dicho, el mercado, fue la garantía de autonomía que se entregó a la televisión pública chilena tras el retorno a la democracia. Sí, juro. No pusimos el autofinanciamiento, fuéramos locos fanáticos del mercado, sino por una razón muy simple, porque todos los sistemas que existían posibles en Chile de televisión terminaban con un problema de independencia. Y no lo dice cualquiera, sino que el artífice de lo que hoy se conoce como Televisión Nacional de Chile. Y no solo quien durante el gobierno de Patricio Aylwin, como director general del canal, estableciera el modelo de autofinanciamiento, sino que quien 24 años antes de esa fecha fundaba el ahora aproblemado canal. El modelo tal como está requiere ser modificado. Está pensada para condiciones que ya están superadas. Estamos casados con una especie de ferrocarril, en circunstancias que el transporte urbano, interurbano se está moviendo hacia el motor de combustión interna del automóvil. Así de drástico es el doctor en comunicaciones Sergio Godoy frente a la realidad de TVN. El modelo actual ya no da para más. La pregunta es, ¿queremos tener televisión pública en serio o no? Si se quiere, entonces hay que resolver los problemas básicos, autonomía y financiamiento. El mundo está más conectado ahora que nunca antes. Temas como la crisis económica global tienen impactos en todos. La BBC tiene más periodistas en más países que cualquier medio mundial de noticias. Y para muchos el mejor ejemplo de televisión pública en el mundo, similar al de muchos países europeos, contenidos de gran calidad que van desde noticias, documentales, hasta exitosas series de ficción. Acá no hay tandas comerciales. Está financiado por un impuesto a los televisores. Todos los hogares pagan el equivalente a unos $100 anuales. La ventaja que tiene es que sabe desde el día 1 que tiene un presupuesto fijo y que no va a variar según las veleidades del rating. No hay publicidad que interrumpa los programas. Y eso efectivamente genera independencia editorial para la cobertura de las noticias, por ejemplo. Si encontramos la cuadratura del círculo, o sea, cómo financiamos a Televisión Nacional y la mantenemos autónoma de los poderes legales y de los poderes fácticos. Es esencial que esos fondos no dependan de una aprobación anual, sino que tengan un régimen más estable. No es fácil hacer esto, pero es posible. Y de otras experiencias exitosas en el continente se queda corto. Solo se puede mirar a Estados Unidos. En Estados Unidos existe una versión de una televisión pública que es PBS, con un esquema distinto y que recibe un financiamiento estatal y el resto son donaciones de empresas y también donaciones de los auditores que son voluntarias y que siempre están con este problema de que si viene un gobierno que no cree en estas cosas los pueden perjudicar bastante. Y es ahí donde las donaciones de la gente juegan un papel fundamental, algo que para Jorge Navarrete en Chile no funcionaría. En Estados Unidos se ha estudiado que el promedio de las personas pertenecen a alrededor de 10 organizaciones voluntarias. Hay gente para cuidar a la foca, para matar a la foca, para estar en contra de las armas, para favorecer que todo el mundo tenga una ametralladora en su casa. Hay para todo. Y la sociedad civil es activa. Aquí en Chile, incluso si incluimos la iglesia y los partidos, no pasan de 2, algo. Dos experiencias en las voces de dos entendidos que coinciden en que el modelo ya no funciona. La cuestión es definir si los chilenos queremos o no un canal realmente público que no dependa solo del rating y la publicidad. Rolf Pasciold, CNN Chile. Extraordinario.
Ahí estaba la nota de Rolf Paschel. Claro, hay distintos modelos de televisión pública en el mundo. Revisemos algunos de ellos para hacer un esquema de tal vez qué miradas se pueden tener cuando diseñamos televisión pública en Chile. La BBC es el gran referente a nivel mundial por su modelo de calidad, financiada, como veíamos en la nota de Rolf, directamente por los televidentes a través de un impuesto especial para garantizar un financiamiento estable y también, por supuesto, su independencia. La PBS en Estados Unidos se financia fundamentalmente con donaciones. Hay una cultura de las donaciones muy importante en Estados Unidos que países como Chile lamentablemente no tenemos. Entre los programas más famosos de PBS, Plaza Sésamo. Vemos algunos modelos mixtos. Por ejemplo, en Televisión Nacional, históricamente, desde la vuelta a la democracia, se autofinanció mediante publicidad. Sin embargo, en enero de este año el Congreso aprobó una capitalización por una sola vez de 65 millones de dólares que debe entregarse progresivamente contra proyectos. Es una medida de emergencia para salvar la gravísima crisis financiera de TVN. Otros modelos, por ejemplo, los veíamos ahí, están el de Alemania, que pasaba con la ARD y la CDF, que son consorcios de canales de radio y televisión que reciben plata vía impuestos y publicidad. La RAI en Italia, un gran consorcio con 11 emisoras de radio y 13 canales de televisión. Y las televisiones de Portugal y de Rusia, entre muchos otros. Tal vez un modelo que tenemos más cerca y que no sé si es tan factible o sería tan bueno imitarlo, es el de Argentina, donde la televisión pública ha sido muy criticada por su dependencia de los gobiernos de turno. Por ejemplo, se recuerda cuando Cristina Fernández de Kirchner adquirió los derechos de las transmisiones del fútbol, se los entregó a la televisión pública y puso los partidos de River y Boca en el horario del programa de Jorge Lanata, el influyente periodista opositor, para de alguna manera bloquearlo. Es una de las polémicas que ha rodeado la influencia política de los gobiernos en la televisión argentina. Tenemos minutos de confianza. Nuestra pregunta de hoy, ¿Televisión Nacional debe seguir siendo pública o debe privatizarse? La crisis de Televisión Nacional es una crisis de doble dimensión. Por un lado, una crisis en un contexto de una industria televisiva generalista en crisis que se está achicando, que cada vez es menos relevante en tamaño de mercado, que debe ajustarse en sus expectativas también de gestión. Y por otro lado, es una crisis de un medio en particular, un medio público que perdió la brújula, que perdió el sentido, que perdió la conexión con los asuntos públicos vistos en el Chile del siglo XXI. TVN debería seguir siendo un canal público, porque el Estado necesita un medio de comunicación directo con la gente. Además necesita tener un medio para poder tener una programación, para programar las cosas que quiera, ya sea educativas, culturales o reality, lo que quiera, el rumbo que quieran tomar. ¿Están de acuerdo con esas opiniones? Envíennos sus propios minutos de confianza. Comenten con el hashtag 360CNN, manden sus textos y también sus minutos en video selfie y van a aparecer aquí en pantalla. Nos vamos a la pausa. A la vuelta conversamos con el expresidente del directorio de TVN y ex vocero de gobierno, Carlos Mladenich. Estamos de vuelta en 360 de CNN Chile. Hoy con nuestro tema la disputa por TVN. Como ya anunciábamos, nos acompaña Carlos Mladenich, ex vocero de gobierno y expresidente del directorio de TVN. Carlos, ¿hay precedentes de una disputa de este calibre en la cual el presidente del directorio le pide públicamente la renuncia al director ejecutivo y otros directores amenazan con llevar a la justicia al presidente del directorio? No, yo diría que esto es lo más grave que yo he visto de disputa en un directorio en TVN. Y en general en una empresa del Estado. Hemos tenido conflictos en empresas del Estado graves, ninguno ha terminado bien. Y el que paga el plato del valor de la empresa. La empresa finalmente se ve perjudicada cuando pasan estas cosas. Pero sin duda, estas cosas afectan directamente el valor y crean o pierden valor. No le hacen bien las disputas de directorio a la empresa. Y lo que tiene que hacer el presidente del directorio, porque sobre él recae más que sobre el resto del directorio esto, es hacer esfuerzos de todo tipo por congeniar a su directorio y llevarlo a la postura que él quiere. Es perfectamente legítimo que el presidente del directorio encuentre que hay razones para cambiar al principal ejecutivo de la empresa. Perfecto. Lo que tiene que hacer es convencer a todo el directorio de hacerlo. Y eso es una buena pega. Claro, y eso no ha ocurrido claramente en este caso. Esta división tan binominal que tenemos en Televisión Nacional, ¿no? Mitad de gobierno y mitad de oposición, da lo mismo quien esté en el gobierno, pero la cosa más o menos se repite. ¿Es un buen modelo para una televisión pública? A ver, yo creo que es el modelo que encontramos y
Y más allá de esta disputa parcial, y particular de ahora, ha funcionado respecto a que TVN se ha mantenido imparcial. Por lo menos se ha mantenido tan imparcial que es acusado por todos lados cada cierto tiempo. Al alcalde Joaquín Lavín que decía en la UDI consideran que está lleno de izquierdistas TVN. Por supuesto, pero si usted le pregunta al otro sector va a decir que está lleno de derechistas y que siempre lo perjudican, lo cual significa que de alguna manera la gente está haciendo su trabajo, que es ser objetivo. Nunca un gobierno ha logrado ingerir de tal forma en televisión nacional para repetir la televisión que teníamos militante durante todo el tiempo de la dictadura, o de otros gobiernos cuando se creó Televisión Nacional, que era un canal estatal. Hoy día es un canal público y es distinto. Ahora, la vocera de gobierno, por ejemplo, ha respaldado al presidente del directorio. De hecho, Orrego está haciendo su pega y cuenta con el respaldo del gobierno. ¿Le parecieron adecuadas esas declaraciones? Yo las evitaría. Yo siempre las evité en ese cargo, por lo menos, porque está súper claro en la ley la autonomía del directorio. El directorio tiene que resolver sus temas, no es un funcionario de gobierno el presidente del directorio de TVN. Y si así lo siente el gobierno, estamos en un problema. ¿Cree que lo siente así? O sea, si están diciendo que lo están respaldando y le dan su apoyo, da la impresión que le están dando el apoyo como quien le da el apoyo a un subsecretario. Bueno, en el caso de un subsecretario, obvio, lo nombran. En este caso, si bien lo nombra el presidente a un personero, que es al presidente del directorio, el directorio de TVN es autónomo. ¿Y cómo se explica que con tanta fuerza se intente sacar al director ejecutivo de TVN? Porque Jaime de Aguirre es una persona ligada a la centroizquierda, por cierto, pero que trabajó con Sebastián Piñera cuando Piñera era el dueño de Chilevisión en muy buenos términos. Después vino, claro, esta disputa y este conocimiento de los pagos que se le habían hecho por medio de boletas ideológicamente falsas. Pero, ¿por qué el gobierno podría querer deshacerse de Jaime de Aguirre? No lo sé, porque hasta donde se sabe, fue elegido unánimemente, y por lo tanto participaron también ahí votos de gente que era de otra corriente política en el periodo anterior. Él es una persona que lleva, como usted mismo lo dijo en su nota, muchísimos años legado a la televisión. Pero más aún, si usted quiere cambiarlo, hágalo, pero hágalo como tiene que hacerse, si las pegas se pueden hacer bien. Él lo que tiene que hacer el presidente es convencer al resto de esto. Y si no, no lo puede cambiar. No lo puede cambiar. Yo puedo tener muchas ganas de cambiar a alguien, pero por algo se establecen estos quórum altos y son correctos. No solo quiere cambiar el director, sino ha tenido otro problema el canal ya por mucho tiempo, que lleva varios meses sin director de prensa. Así es, desde el mes de enero, que renunció Alberto Luengo, no hay director de prensa. Por favor, hay que hacer la pega. Mire, a mí me tocó, nunca me gusta referir a mis trabajos pasados, pero lo puedo decir, me tocó ser director. Elegimos al director de prensa por unanimidad y elegimos al director ejecutivo por unanimidad. ¿Fue fácil? No, hubo que buscar la persona, trabajar, darle vuelta, encontrar y ver uno, pero nos preocupábamos no de pasar una máquina, sino de, en el caso mío, de juntar no 3 votos más o 4 votos más, de juntar 6 votos más. Y con paciencia, con mucho trabajo, se lograba. Ahora, Orrego tuvo palabras bastante fuertes en una minuta para De Aguirre, dijo que tenía privilegios excepcionales y exclusivos y que la mayoría de los chilenos confían que De Aguirre presente su renuncia voluntaria. ¿Le parece que efectivamente los beneficios que tiene Jaime de Aguirre en términos de sueldo, de indemnización, de regalías, son, como dijo Francisco Orrego, excepcionales y exclusivos? A ver, yo creo que esto no me parece conveniente que se entre a discutir el salario de un ejecutivo de un canal de televisión como si fuera un funcionario público más. Él no es un funcionario público. De partida no es un funcionario público, él es ejecutivo de un canal de televisión, que tiene las condiciones que le fija su directorio con la información que el directorio tiene, que entre otras cosas toma la información que hay en el mercado. Para llevarse un muy buen director de prensa, ¿dónde van a buscar directores de prensa? Se lo aseguro, Daniel, que van a mirar todos los canales de televisión, van a buscar un director de prensa adecuado que tenga experiencia y le van a tener que ofrecer una remuneración similar a la industria. Yo
sospecharía, no tengo los antecedentes, de que él tiene una remuneración y condiciones de remuneración similares a los de la industria de la televisión, que no tienen por qué ser igual a las del Ministerio de Minería. Claro. Son iguales a las de los ejecutivos de televisión, creo yo. Pero hay una pregunta de fondo, que no solo se ha hecho en TVN, se ha hecho en Codelco, se ha hecho en ENAP. Sí, las empresas públicas tienen que salir a competir de igual a igual por ejecutivos con los salarios, sin importar cuál sea el tope de salarios de mercado, o si tiene que haber un límite para quienes son parte de las empresas públicas en los sueldos que pueden ganar. Cuando yo estaba en Televisión Nacional, paralelamente, y incluso esto fue un agregado que me pidió el presidente Lago, yo era presidente del sistema de empresas públicas, y ahí sacamos una normativa que ponía como tope la remuneración que el Estado le fija al presidente del Banco Central. Fue un instructivo, no fue una ley, fue un instructivo. Instructivo que hasta donde yo sé sigue vigente porque no conozco que alguien lo haya retirado. Hubo algunos que renunciaron en esa época. Y hubo algunos que renunciaron porque dijeron, no, yo vine con otras condiciones. Me acuerdo un par de gente en la Empresa Nacional del Petróleo, en la Corporación del Cobre. ¿Y dónde se van? Se van de la empresa del cobre estatal y se van a las N empresas del cobre que hay del sector privado. ¿De dónde viene el actual presidente de Codelco? De una de las empresas privadas. ¿A dónde se van cuando se van de Codelco? A alguna de las empresas privadas. Al final los mercados funcionan. Lo que sí me llama la atención que se diga que no se conocía el contrato. Porque el deber... Mire, las empresas públicas, el CEP, sacó un instructivo muy poco tiempo atrás que además subió de categoría el deber de informarse. O sea, un director de una empresa pública le dice, tiene la obligación de conocer los datos importantes. O sea, perdón, los directores de TVN, en su opinión, no cumplieron con esa obligación. Si dicen, o sea, si alguien dice que no me informé, está reconociendo que no se informó. Y hay un deber de informarse. En el caso, como digo, específico de la empresa pública, se elevó ese rango más allá del que está establecido en la ley de sociedad anónima. Y no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de la remuneración del principal ejecutivo de la empresa. Y que la remuneración o el sistema de incentivos, todos sabemos que no es solo el sueldo, son los sueldos, las vacaciones, las indemnizaciones, si tiene derecho o no a tener algún bono de escolaridad, para cuántos hijos tenga, en fin. Ahora, lo que se reclama desde los directores... Paquete de se analiza en un directorio, o a lo menos en el comité de salarios que lo ve, que se lo informa al directorio. Desde los directorios oficialistas se dice que aquí hay cláusulas de indemnización por salida que fueron hechas ex profeso para blindar a Daguirre, o sea, para impedir que pueda ser removido sin tener un cargo que sea demasiado excepcional para la economía de una empresa en crisis. No lo sé, pero eso no es un problema del señor Daguirre, un problema quien le dio ese contrato y lo firmó. Alguien autorizó ese contrato y no está permitido en ese canal ni en muchas empresas que esto sean decisiones uninominales. Las compensaciones de los gerentes generales, por llamarlo en el lenguaje tradicional, son aprobadas por los directorios de las empresas. Y los directores tienen deber de cuidado, deber de informarse, deber de lealtad. Tienen que responder, incluso con su patrimonio, si no hacen la pega. ¿Podría tener fundamento la acción legal que están anunciando los directores de oposición dentro del directorio de TVN contra el presidente del directorio por infracción al artículo 9 de la ley de TVN? El artículo 9 es nuevo, no estaba cuando yo era director y es bastante pesadito, digamos. Pero no lo sé, no tengo los antecedentes. Ahora, yo espero... Por divulgar documentos internos, esa es la yo espero, Daniel, lo digo con toda cariño, déjeme decirlo, cariño, que eso no prospere. No le hace bien a TVN, no le hace bien a televisión pública. Imagínese que se estén peleando los directores en tribunales. Yo le pido, por favor, al presidente del directorio y a todos los directores, trabajen, destinen su fuerza en ponerse de acuerdo y no en los tribunales. Ya con esta situación, ya con estas amenazas, ya con las declaraciones públicas que se han hecho, ¿sería la solución más salomónica que se vayan los dos, que se vaya Daguirre y Orrego y partir de cero? No lo sé, pero mire Daniel, el problema es tan grave como en un año y medio, va a haber un apagón analógico en Chile. Y la gente puede no entender esto, pero el cambio que va a haber en Chile es mucho más allá del cambio de la televisión negro a color. Y ese cambio está programado,
para abril del 2020. Abril del 2020. Las inversiones, mira hacer un comentario a una de la información que usted daba en su noticia, Daniel. La inversión de 47 millones de dólares es para cubrir en parte las inversiones, es un aporte de capital, no va a financiar el trabajo diario de la empresa, un aporte de capital que no cubre toda la inversión gigantesca para transformar esta industria de lo análogo a lo digital. La industria es otra. Si usted informaba cómo se financia la televisión en la BBC, básicamente, que es un impuesto a los televisores. ¿Sabes cuál es el problema que está teniendo BBC? Que la gente ya no está viendo televisión en televisores, claro. Y por lo tanto puede ver televisión sin pagar impuestos porque la ve en el computador. O sea, el cambio que tenemos en televisión es copernicano, lo que hay es otra cosa. Usted habla de la publicidad. La publicidad normalmente usted pone un aviso publicitario y va a decir a cuánta gente llego a PP. Va a faltar muy poco para que usted va a ver televisión en su casa y la publicidad que le llegue a usted, Daniel, no va a ser la misma que me llega a mí. Exactamente, como pasa en las redes sociales. Carlos Mladenich, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Encantado. Y nosotros seguimos con más minutos de confianza. Nuestra pregunta, ¿debe seguir siendo pública TVN o debe privatizarse? TVN debería ser público, pero ese carácter público le va a exigir que cumpla un rol educador y que sea capaz de representar las distintas realidades de nuestro país. Es importante que junto con la entretención también el canal de televisión sea capaz de demostrar cultura, educación, política, y que finalmente la televisión cumpla un rol transformador y no solamente reproductor. En todas las crisis es súper importante ser sinceros en realidad y no buscar las soluciones intermedias. Lo que ha pasado con TVN en el tiempo, y eso hay que ser muy sincero, distintos gobiernos lo que han hecho es utilizarla como un trofeo para poder a partir de ese trofeo comunicar un poco sus ideas, sus planteamientos, sus políticas públicas, de alguna forma manipular. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de nuestro Minuto de Confianza. Comenten con el hashtag 360CNN. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro panel de ciudadanos que están siguiendo atentamente esta conversación. Esta es mi opinión en 360. Televisión Nacional está quebrado y no me refiero a la aguda crisis económica que está viviendo, sino al quiebre del directorio entre representantes del gobierno y de la oposición. Una operación que ha sido respaldada públicamente por la vocera de La Moneda para sacar al director ejecutivo del canal y que tiene enfrentados en bandos irreconciliables, con incluso anuncio de acciones legales a oficialistas y opositores. Hay muchos modelos de televisión pública en el mundo, masivas o de nicho, enfocadas más en el rating o en la calidad, grandes en tamaño o pequeñas, funcionando con producción externa, financiadas por un impuesto especial, con plata del Estado o con avisaje. Pero la verdadera diferencia entre las televisiones públicas que miramos como un modelo y aquellas a las que no nos queremos parecer es en verdad una sola. Si finalmente están al servicio de los ciudadanos o del poder. Y esa es la discusión de fondo aquí. No importa la inyección de recursos, ni la tecnología, ni el talento de sus empleados. Si los políticos usan a TVN como un botín que capturar, el futuro es negro. Lo que se necesita es un gran acuerdo nacional sobre un punto básico. Garantizar que Televisión Nacional sea independiente y que mire al público como su único objetivo. Si es así, Chile tendrá la televisión pública que merece y que hoy está en riesgo de perder. Esa es mi opinión, pero hay muchas otras opiniones que queremos conocer y particularmente la opinión de nuestros ciudadanos 360 que han seguido atentamente este debate. ¿Vale la pena tener a TVN tal como está hoy? Jorge, partamos contigo. Yo creo que el modelo actual de TVN es un modelo del pasado. Estamos viendo cambios muy importantes, no solo en televisión, estamos viendo en todos los medios. La gente hoy día no se está informando por medios escritos, por el periódico, digamos, que uno compraba en el kiosco. La gente se está informando por medios digitales. Los niños no ven la pantalla, ven un teléfono o un iPad. No solo los niños. No solo los niños, pero los niños es lo único que ven. Entonces, pretender mantener un modelo de negocio que está quebrado, Televisión Nacional
tiene un déficit de por lo menos 10 a 15 millones de dólares al año. Se le va a hacer un aporte de 47 millones, les va a durar 3 años. Entonces hay que repensar el modelo de televisión pública. Valentina, ¿vale la pena Televisión Nacional como está ahora? Yo creo que no. Lo mencionaba en un principio, hoy día lo que ha hecho Televisión Nacional ha sido sobrevivir. Y a pura resistencia no es posible construir televisión pública hoy día. La teleserie del directorio, que está harto más entretenida y con harto más sabor que toda la área dramática del canal, ha sido bastante decidora respecto a lo que es hoy día eso. Es un botín político de cuoteo muy poco representativo, porque son de los sectores que han estado en el poder en Chile las últimas décadas, y un botín para sueldos jugosos a sus directorios, mientras los trabajadores han perdido, o sea, son cerca de 400 trabajadores los que han perdido su trabajo. Eso es a lo que ha llevado este esfuerzo de resistir o de sobrevivir en condiciones de mercado, cuando para poder construir autonomía, que es lo que se mencionó hace un rato, lo mencionaste tú, se mencionó en la entrevista, esa autonomía respecto del poder político no se puede construir cuando es el poder del mercado el que está mandando. Y eso... ¿Cómo debería financiarse entonces? Yo creo que es complicado el tema del financiamiento cuando eso está mandatado por la tiranía del rating. Yo creo que hoy día el Estado y los ciudadanos debieran ser parte no solamente del financiamiento, sino que de la toma de decisiones y la construcción de contenidos para la televisión pública, que es lo que está faltando. Patricio, ¿cómo se financia, por ejemplo, un canal que sea verdaderamente público? Bueno, tenemos una buena forma de saber cómo no se financia, que es como es ahora. Decía tu entrevistado que era lo que se podía hacer en ese momento respecto al directorio. Allí está la metástasis del binominal, Justin Bunche, que por un lado debe financiarse y por otro lado debe tener una función pública. Esa es la mezcla que no se financia, y si una empresa no se financia, como te decía al comienzo, o quiebra o se transforma en un servicio. Y esto está en la oportunidad de transformarse en un servicio público, de calidad, que preste, ¿no es cierto?, lo que, como tú decías, los ciudadanos requieren, ¿no? Jorge, ¿debe haber plata pública, plata del Estado financiando TVN o no? ¿Debe haber un modelo en que vaya a buscar su plata al mercado? Debe haber platas públicas, pero para un modelo totalmente distinto. Tú comprendes que no se puede tener un director ejecutivo del canal que gane 18 millones de pesos, que sea el sueldo más alto después del de Codelco, mucho más que el presidente de la República, que los ministros, para perder plata. Y que además, porque aquí se ha hablado del director ejecutivo, pero ¿qué sabemos nosotros de los rostros famosos? Se debería, siendo un canal que se financia con plata pública, que está perdiendo millones de dólares al año, deberíamos conocer los sueldos de los rostros y los sueldos de todos los ejecutivos. Y ahí nos daríamos cuenta que no se justifica. Entonces hay que repensarlo, yo creo, en cultura, en deporte y en noticias, en un canal mucho más liviano, con gastos mucho menores y financiado en gran parte con el sector público. Con el sector público, porque siempre se dice que, claro, los sueldos en Televisión Nacional de algunos ejecutivos y algunos rostros son altos, pero son los sueldos que hay en la competencia del mercado, y si Televisión Nacional tiene que ir a competir al mercado, es difícil que no pueda entrar en esa competencia. ¿Hay forma de romper un poco ese círculo? Bueno, hay una cosa que se llamaba vocación de servicio público, que la gente esgrimía antes con bastante orgullo, y uno siente que la función de TVN como un servicio público de cara a los ciudadanos independientes que ofrece información estaría dispuesto a hacer sueldos un poco menos competitivos en esa lógica de mercado. Te cuento en 10 segundos, cuando Rubén Blades conoció la casa de su ejecutivo en la disquera, que era el triple de la de él. Dijo, bueno, si él, que debería ser mi empleado, gana el triple de lo que gano yo, algo está mal en esta industria. Bueno, las disqueras quebraron al poco tiempo por el problema tecnológico, por el problema de remuneraciones. Algo parecido pasa con TVN, ¿no? Claro, y Rubén Blades era el talento ahí, pues era el que miraba. Exactamente, y Pedro Navaja es TVN en este momento. Y Valentina, ¿qué crees de este punto en particular? Respecto al financiamiento. Sí, del financiamiento y de los sueldos, si deben ser competitivos de mercado Yo creo o no. que lo que está pasando hoy día en la estructura de financiamiento de los sueldos dentro de TVN es muy representativo de las desigualdades que tenemos en términos salariales a nivel país. Pero creo que la discusión más importante, y como pasa, digamos, lo mencionabas, Patricio, hace un rato, todos los servicios y aquellas herramientas que debieran ser derechos de la sociedad civil, de la ciudadanía, que han entrado a competir en condiciones precarias con el mercado, han fracasado y han terminado no solamente siendo un nicho que no cumple las necesidades de la ciudadanía, sino que, digamos, un nicho de cuoteo y de lucro y de muchas veces casos de corrupción o tráfico de influencia. Yo creo que lo que debiera estar en el centro de la discusión hoy día, antes del financiamiento, tiene que ver con cuál es el tipo de televisión que queremos construir. ¿Cuál es el rol que cumple la ciudadanía en la composición de sus directorios, por ejemplo? ¿Por qué hoy día la representante de los trabajadores de TVN no tiene derecho a voto en ese directorio? ¿Y cuáles son los contenidos
a partir de los cuales se puede generar financiamiento. Porque Separemos eso en dos partes. Primero lo del directorio, porque hoy básicamente la lógica es un directorio cuoteado por los principales sectores políticos, de modo que ninguno de los dos sectores políticos principales que ha habido tradicionalmente en el sistema binominal pueda dominar completamente Televisión Nacional. ¿Qué alternativa puede haber? Porque es muy fácil decir que sean los ciudadanos que estén más representados, pero ¿cómo se hace eso en la práctica, no? hay cosas muy concretas. Disculpa que hoy día, sin modificar, sin requerir grandes transformaciones estructurales, hoy día muchas reparticiones públicas existen los consejos de la sociedad civil, que por ejemplo es un mecanismo que debiera permitir que las organizaciones sociales o vinculadas, digamos, al mundo de la cultura y la producción de comunicacional puedan participar del directorio y que por lo menos, además de tener voz, tengan voto. Lo mismo al menos para el caso de los trabajadores y trabajadoras de la estación. Jorge, ¿qué te parece? ¿Cómo podría componerse un directorio? Mira, este directorio es un directorio político. O sea, cuando yo veo que los directores de oposición hoy día están defendiendo un contrato que claramente no fue conocido ni aprobado por el directorio. Las condiciones de indemnización, ¿tú sabes cuáles son? Que cualquiera sea el plazo que trabajaba Jaime de Aguirre, se le paga por lo menos 4 sueldos completo. Y eso no tiene que trabajar 4 años para ganar 4 sueldos de indemnización. ¿Y eso te parece que era un blindaje que se le puso? Eso se llama, eso en jerga de financiera, en inglés le llaman el golden parachute, dorado. Claro, Paracaídas dorado. Paracaídas dorado. Le dieron un paracaídas dorado que el directorio no lo conocía. Parece que los rostros también tienen paracaídas dorados, que tampoco los conoce el directorio. Entonces, yo te digo, aquí hay un problema de la gobernanza. Una empresa como Televisión Nacional tiene que tener gobernanza y no puede ser en base a política. No puede ser que yo voy a estar aliado con todos los directores de un lado o del otro. Además, que hoy día el binominal no debería ser la representación, y yo estoy de acuerdo contigo, Valentina. Hay otros sectores hoy día. O sea, yo creo que el binominal no puede manejar, o sea, no podemos vivir en Chile permanentemente entre si eres de izquierda o derecha. Yo no me considero ni de izquierda ni de derecha. Y resulta que hay que manejar un canal de televisión así. Patricio, ¿cómo se podría componer un directorio? ¿Cómo se podría dar un gobierno corporativo que no fuera un cuoteo binominal? O sea, es que una elección personal del presidente no tiene por qué ser una elección arbitraria. En otras oportunidades fue director de TVN José Salaquet, por ejemplo, que nadie podría decir que fue hacerle barra a alguien. Ha habido directores bastante nobles, entonces no tiene por qué ser caprichosa la elección, y ese es un problema nuevamente de la metástasis del binominal en Tribunal Constitucional, en varios lugares, pero yo no creo que en el directorio de Codelco, por ejemplo, se elija a la gente de esa manera tan descarada. Entonces hay un tema ideológico que tiene TVN y que no tiene Codelco, probablemente, ¿no? TVN tiene un tema editorial, ideológico. Yo creo que Codelco tiene un tema ideológico muy importante, capitalizarlo no puede ser más relevante para la economía chilena que varios años de TVN. Ciertamente lo que yo defiendo es que una elección no tiene por qué ser caprichosa o arbitraria por el solo hecho de no depender de más personas, digamos. Un modelo como el de la BBC, que siempre lo miramos, ¿no? Como una especie de sueño de ese canal que es financiado directamente por impuestos de los propios televidentes, que es independiente, que es de gran calidad. ¿Es posible hacer algo así en Chile o no tenemos la cultura política? Creo que hay que reverse. Hoy día lo que ha faltado para sacar a TVN de su crisis es audacia. Lo mencionaba Jorge hace un rato. El binominal representado hasta el hartazgo en todos los espacios de poder hoy día dan cuenta de lo que veíamos incluso a propósito de otra noticia, el caso de la famosa corbata y la chaqueta, y que es que el conservadurismo está en crisis y eso no lo ha notificado Televisión Nacional. Y mientras no notifique esa crisis, va a ser muy difícil que salga de ahí en las condiciones actuales. Yo creo que hay dos alternativas para salir de esa crisis, que es, por una parte, una salida neoliberal o de mercado para la producción de contenidos y el esfuerzo de interpretar de una manera bien antojadiza y bien interesada lo que está pasando hoy día en el país, y por otra parte la posibilidad de una salida que reconozca o que le dé protagonismo a la gente, a las realidades que no se están viendo representadas en el mercado televisivo hoy día. Creo que es lo más importante. ¿Y se imaginan un TVN con una programación masiva que vaya a competir por los primeros lugares del rating de igual a igual, o una programación más de nicho enfocada en ciertos Te voy a aspectos? poner un ejemplo. Hay una serie que está muy conocida ahora, que es Merlí. Merlí es una serie que es una producción de la televisión pública catalana, y le fue tan bien que esa serie después fue comprada por la televisión privada en España y luego la compró Netflix. O sea, es un modelo que es absolutamente rentable siempre y cuando nos atrevamos a ir más allá
de lo que mandata, digamos, la dinámica del rating cortoplacista. Yo creo que es súper viable. Recuerdo cuando Antonio Machado decía que necio era quien confundía valor con precio, ¿no? Pensar que una televisión con más rating es una mejor televisión es una mirada muy miope. Pensaba también en la cuestión republicana de que las instituciones públicas aseguran estos valores, valores de pluralismo, valores de información, valores de comunidad, y quienes no quieren cosas públicas van a decir que no es necesario hospitales públicos, universidades públicas, cárceles públicas. Conocemos cómo funciona eso, digamos, TVN, uno más de eso, y también con los medios de comunicación. Sabemos lo que pasó con el Diario de la Nación. El TVN era una marca muy querida en Chile y uno considera el desvalor de esa marca, cómo han destruido esa marca con discusiones como esta, como tú veías en la entrevista, da para sospechar si uno quiere realmente desvalorizarlo, ¿verdad? No, y comento, cuando tú mencionas La Nación, ¿tú echas de menos La Nación? No la leía nadie. No la leía nadie. O sea, decir que el Estado tiene que tener un medio, porque sí. Está bien, pero siguiendo... Entonces yo lo que voy es que hoy día el mundo ha cambiado. Tenemos que mirarlo de una manera distinta. Mira, la gente de clase media hoy día en Chile, ¿sabe lo que ven? Lo que tú dijiste, Netflix. ¿Por qué el Estado mejor no gasta recursos en que la gente, digamos, todos los chilenos podamos acceder a un internet barato y que todos puedan acceder al mismo Netflix que puedas acceder tú? Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es, ¿vale la pena gastar muchos recursos en mantener televisión nacional? ¿O no será mejor tener una televisión nacional mucho más pequeño, dedicado a cultura, a deporte, a noticias, y tener una gran inversión en Internet para que todos los chilenos podamos tener acceso a lo mismo que tiene acceso Valentina? He sido interpelado. No, yo creo que es muy importante, en el ejemplo de Rubén Blades, por ejemplo, no porque los CDs dejen de funcionar, a uno no le va a gustar la música, ¿no? No porque un hospital funcione mal, la gente no quiere salud. No porque el Diario de la Nación fuera un diario inleíble, quiere decir que la gente no quiere una prensa libre e independiente. Entonces, yo creo que es confundir una mala gestión con el fondo del problema. Y el fondo del problema es que la televisión es gratuita, es masiva en un país como Chile, en que las regiones son tan distintas y a veces fragmentadas o alejadas, la televisión nos une. Y no porque el sistema funcione mal, quiere decir que no queremos televisión de calidad, quiere decir que el sistema está funcionando mal. Lo mismo en La Nación, y llama la atención que la misma solución que Jorge propone para TVN, una cuestión chica y eficiente, es lo que yo creo tú propones para gran parte de la economía, digamos. Valentina, ¿qué te parece la propuesta de Jorge, de una televisión nacional más chico que esté enfocado en temas específicos, cultura, noticias, deporte? Yo creo que Televisión Nacional hoy día tiene que ser rescatado, pero ese rescate va a ser eficiente siempre y cuando haya un viraje importante en el proyecto, que exista un proyecto, porque hoy día no existe un proyecto de televisión pública en el canal. Lo que sí creo que es relevante es que se puedan diversificar las plataformas. Sobre eso quiero volver a un punto que he mencionado antes. Hoy día hay muchas herramientas a través de las cuales la gente participa del espacio público comunicándose, pero esa diversificación de herramientas no ha estado acompañada de una desconcentración de poder, porque pese a que hoy día tenemos, por ejemplo, el Mercurio, tienes filiales de prensa escrita y digital, digamos, e impresa en casi todas las regiones del país, es el mismo conglomerado y es el mismo grupo económico, y hoy día las otras formas de representarse en nuestra sociedad no están viéndose presentes ni en regiones, ni en los diferentes grupos. No estoy de acuerdo, Valentina. Yo participo de un medio digital que no es ni del Mercurio ni de La Tercera, que se llama El Dínamo, y resulta que El Dínamo es un pequeño grupo de periodistas en el cual nos reunimos un grupo de inversionistas con muy poca inversión y podemos tener una influencia mayor que el Mercurio. El Mostrador es un medio de internet hoy día, un medio digital por el cual la gente se informa. Entonces, yo te digo, hablar, lo que estás hablando tú es un lenguaje del pasado, de que hay dos grupos de medios que influyen. Hoy día cualquier persona se hace un canal de YouTube. Y nuestro querido amigo aquí, Daniel, puede tener su canal de YouTube y yo le aseguro que tendría más audiencia que TVN. En lo que estamos todos de acuerdo es que el tiempo en televisión es muy escaso y se nos acabó, de hecho. Muchas gracias por habernos acompañado, Jorge Razzoli, Valentina Olivares, Patricio Hidalgo, nuestros ciudadanos 360. Gracias a ustedes también por la compañía, gracias por sus comentarios a través de las redes sociales con el hashtag 360CNN. Nos volvemos a encontrar mañana con otra noticia mirada desde todos los ángulos.